Hola, buenas noches, amigos de Inspiración. Estamos esperando un poco que se nos unan algunas personas aquí en la transmisión. Y aquí pues mirando un poco las noticias también de todo esto del virus. Hoy vamos a hablar un poco sobre eso también, para que tengan ustedes algo de información que sé que les va a ayudar. Esperemos un minutico, porfa, a ver quién más se nos va a unir. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que es el sistema digestivo. A ver si de pronto me pueden comentar cómo está el audio. Si me escuchan bien, por favor. Bueno, entonces, ya vemos allí, las personas se están uniendo. Vamos a comenzar para honrarles el tiempo que ustedes también están dedicando aquí para estar cumplidos. Bueno, para presentarme un poco, hacer algo de una presentación sobre mí. Mi nombre es José Mauricio, hago parte del equipo de inspiración. Y bueno, la idea con esta serie de videos es inspirarlos a ustedes para que tengan una mejor salud, para que ayuden a los, se ayuden ustedes mismos durante los procesos de sanación que están, o las situaciones que están viviendo en sus vidas y que les está afectando físicamente o emocionalmente también. El tema de hoy, como lo comentamos, vamos a hablar principalmente del sistema digestivo. Aquí hice una impresión para que vayamos haciendo un recorrido juntos por todo el sistema digestivo y poder tratar sobre estos temas para que ustedes entiendan cuáles son las principales enfermedades, sobre todo cuál es la causa y puedan así ser parte activa del proceso de sanación. Como lo comentamos el fin de semana pasado, hicimos una transmisión sobre también temas de salud. Estuvimos explicando lo que tenía que ver con el tema de cómo se originan las enfermedades. Sí, estuvimos comentando que las enfermedades se originan cuando en nuestra mente tenemos un conflicto. Entonces, por ejemplo, queremos hacer algo, pero no podemos, quisiéramos, pero no nos atrevemos. Cuando tenemos esa situación, esa dualidad allí en nuestra mente, entonces automáticamente para liberar el estrés, lo que hace el cerebro es que concentra eso en una sola parte del cuerpo y esa parte del cuerpo es la que se va a ver afectada. También estábamos comentando que es importante entender cuál es la función del órgano o el sistema que está siendo afectado en nuestro cuerpo para entender cuál es el estrés que lo está causando. Recordemos entonces, como comentamos en estos videos anteriores, cualquier situación de estrés que tengamos en nuestra vida nos estaría afectando en alguna manera. Para el sistema digestivo, vamos a hacer un recorrido muy interesante por todo el sistema. Vamos a ver las principales partes, las enfermedades que están relacionadas con ellos, con cada una de estas partes. Y quiero que me acompañen, se concentren mucho. En realidad, pues no voy a usar muchos términos técnicos de fisiología o de medicina. Obviamente yo no soy médico, yo soy ingeniero de formación.
Entonces, ni manejo todos los términos, ni tampoco ustedes lo manejarán, y la mayoría supongo, y tampoco es relevante. Lo importante es que ustedes entiendan cuál es la función del cuerpo, de esa parte del cuerpo, y qué tipo de estrés podría estarles, digamos, causando esa situación, si es que llegaran a tener alguna. Bueno, una vez recordado estos aspectos de lo que es la enfermedad, por qué nos enfermamos, tenemos que también mencionar, recuerden que hablamos de que teníamos como como tres tipos de cerebro, de mente, y cada uno está relacionado con cierta parte del cuerpo o funcionamiento del cuerpo. Tenemos la parte antigua, que es la que llamamos el inconsciente, que tiene que ver mucho con lo que es la parte instintiva, con los temas de supervivencia, de poder estar allí en el día a día y poder sobrevivir, ¿sí? Como lo comenté. Entonces, esto está muy, muy relacionado con tres aspectos básicos. Uno es la comida, la alimentación. Sí, si no tenemos comida, pues obviamente nos vamos a morir. El otro es como dónde estoy yo, qué me cubre. Estoy a salvo, estoy en peligro, un depredador me puede atacar, o estoy bien, estoy en un techo que me protege. Ese sería el segundo. Y el tercero tiene que ver con un instinto superior a la individualidad, y que es la conservación de la especie. Entonces tenemos el instinto sexual, el de reproducción. Con base en estos tres instintos se pueden desarrollar una gama grandísima de enfermedades, de sintomatologías, y vamos a explorar hoy lo que tienen que ver con la relación del sistema digestivo. Entonces, aquí en el sistema digestivo tenemos, a ver el dibujo, ahí creo que se puede ver. Eh, Obviamente, entonces el sistema digestivo va a empezar por aquí, ¿sí? Tenemos el tema aquí de la boca, de los dientes, por allí, entonces introducimos la comida al cuerpo. Ese es el inicio. Entonces recuerden que tenemos que ver cuál es la simbología de que tiene cada parte del cuerpo. Los dientes, como es la parte allí inicial, nosotros sabemos que los dientes tienen varias funciones. Una de las funciones que tienen es la de cortar o triturar, o masticar cada una de las partes de los alimentos que nosotros ingerimos, y sobre todo la parte de los colmillos tiene la función de desgarrar, por ejemplo, si es carne, cosas así. Entonces cada tipo de diente tiene una función diferente. Con base en su función puede haber algún tipo de estrés o de situación, como ya lo comentamos, que esté causando allí ese problema en el diente. Nuestros dientes, entonces, clasificándolo en dos, principalmente en dos funciones, tendríamos la primera, que es atrapar, ¿sí? Yo atrapo el pedazo de comida, agarro para poder comer, ¿no? Entonces, en situaciones de nuestra vida que nosotros queremos agarrar algo, pero no podemos, allí se nos va a manifestar. Recordemos, como lo comenté, el cerebro biológico solo va a irse a tres de los sistemas que les comenté. Uno es la comida, supervivencia, el otro es la reproducción y el otro es la protección. Entonces, cualquier situación de su vida, si ustedes tienen una enfermedad, tienen que analizar qué les está causando estrés y llevar esa situación de estrés a alguno de estas tres, de estas tres divisiones o tres formas de catalogar. Entonces, por ejemplo, yo estoy aplicando para un trabajo, ¿no? Entonces hago una entrevista y resulta que no quedo. Allí entonces no pude atrapar ese pedazo. Y ese pedazo de comida simbólica era un trabajo. El trabajo me va a dar dinero, con el dinero yo voy a poder comprar la comida. Entonces, las cosas que yo no puedo atrapar, cualquiera que sea la situación en la vida, nos podría dar un tema, una situación en los dientes.
Por ejemplo, la parte de los colmillos, sabemos que tiene que ver mucho con agresividad. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en la naturaleza, los animales carnívoros tienen casi todos sus dientes son colmillos. Entonces ellos son porque necesitan desgarrar, ¿sí? La carne, la caza, el animal que cazaron. Entonces, ¿qué pasa? Ellos son los más agresivos, obviamente, porque siempre están en el tema de yo cazo, no me cazan, tengo que atrapar, peleo contra mi presa. Necesitan esas como armas para poderse defender, para atacar y para matar. Entonces, en nuestra biología, cuando tenemos temas de agresión, yo he visto casos, por ejemplo, tuve un caso de alguien que tenía una situación tenía un socio, ¿sí? Una empresa con su socio. Con el socio tenía muchos problemas, el socio era tipo así bullying, que le hacía eh, le creaba muchas situaciones de estrés. Pero esta persona, con tal de no tener problemas, de no causar como rompimientos en esa sociedad, en esa empresa, lo que hacía era que se guardaba esa rabia, ese estrés y no lo expresaba. Al no expresarlo, ¿qué hizo? En uno de esos episodios, hizo así, masticó muy fuerte y se quebró un colmillo. Entonces, bueno, yo le expliqué y entendió que eso era la rabia reprimida. Entonces, obviamente sabemos, un perro, por ejemplo, muestra los colmillos, sus dientes, para mostrar agresión, que no se le acerquen o que va a atacar. Entonces, está muy, muy relacionado con la parte de agresividad. Si no controlamos entonces nuestra agresividad podríamos tener problemas en los dientes, sobre todo en los colmillos. El bruxismo, que es cuando estamos durmiendo, a veces está ese problema, ¿sí? Que los dientes se van desgastando porque durante el sueño tendemos a morder mucho, muy duro. Entonces esta tendencia allí puede causar que se vayan desgastando los dientes. Y esto es porque tenemos una situación en nuestra vida que no estamos pudiendo atrapar, ¿sí? El bocado que no podemos agarrar con los dientes. Al no poderlo agarrar, entonces durante nuestro sueño, que es cuando se va a manifestar más fuertemente nuestro subconsciente, que es el que tiene control de todo, como ya lo explicamos en el video pasado, allí entonces va a ser que va a estar tratando de morder ese pedazo, ¿sí? En el sueño o instintivamente, el pedazo que no ha podido morder durante el día. Ahí se nos va a presentar esa situación. Entonces recuerden, muy conscientes en su vida, cualquier situación de estrés que puedan tener, entonces tienen que revisar cuál es su fuente, cómo lo soluciono, no dejar que el estrés se vaya por el tiempo indefinidamente, porque eso les va a causar problemas mayores entre más tiempo pase. La idea de estos videos de inspiración es para que nosotros los inspiremos a ustedes a que tengan una mejor salud. Pero recuerden que en ningún momento aquí pretendemos reemplazar ni el consejo de su médico, de su odontólogo, de ningún especialista de salud, cualquier persona que trabaje en la salud. Esto simplemente es para empoderarlos a ustedes, darles herramientas para que ustedes puedan entender cuál es la fuente de su enfermedad, cuál es el origen, y ustedes sean partícipes de su sanación, de su propia sanación. Sean una parte activa, no sean alguien que tenga una actitud pasiva, que va donde el médico, le da una receta, se toma una pastilla y ahí acaba la responsabilidad. No, si ustedes quieren ser unas personas sanas, tienen que formar parte activa de ese proceso, ayudarle al médico, al odontólogo durante el proceso, ustedes ser conscientes de sus procesos internos, de qué les está causando estrés, de qué situaciones en la vida son las que están por allí molestando, están volviendo en su mente repetidamente, recurrentemente. Todas estas situaciones van a causar que ustedes generen ese estrés constante y ese estrés va a desembocar
en una somatización en alguna parte del cuerpo. Entonces, una vez aclarado esto, es importante para que de pronto algunas personas no piensen que aquí lo que estamos recomendando es que dejen de ir al médico o algo así, no. Por el contrario, estamos recomendándoles que ustedes sean parte activa del proceso que ya están haciendo con su médico, con su doctor, con su consejero, con su odontólogo. Listo, entonces, bueno, vamos a continuar. Tenemos entonces aquí la boca. Una vez que capturamos el pedazo de comida, sabemos que empiezan a formarse el bolo alimenticio, las glándulas salivares ayudan a que esto se forme, que tenga una lubricación para que pueda bajar, ¿sí? Porque tiene que bajar por todo este tracto hasta llegar acá al estómago. Entonces, bueno, una vez que pasa de la boca, aquí tenemos la parte aquí de la faringe, ¿sí? Aquí tenemos entonces las amígdalas sabemos que hacen parte del sistema para defender allí, ¿sí? Para capturar de pronto alguna infección o algo. Muy fácil que se nos infecten también por eso. Y una vez que pasan allí, ya empieza a descender el bolo, ¿sí? El bolo alimenticio. Entonces, cuando hace eso, es que ya capturamos el pedazo. Cuando ya capturamos el pedazo, ya lo consideramos nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces atrapamos el pedazo, pero resulta que se nos escapa. Entonces, como se nos escapó, no alcanzamos a tragarlo. Ahí podríamos generar un tema de amigdalitis. ¿Por qué? Porque esa parte se va a estresar porque no fue capaz de hacer el paso, o sea, el bolo no pudo pasar de allí para allá bajar. Entonces ahí tendríamos ese tema de amigdalitis, ¿no? Cuando no pude atrapar el pedazo de comida. Recuerden que el pedazo de comida lo estamos llevando a nivel simbólico de la biología de la comida, pero resulta que eso puede trabajar en cualquier aspecto. Entonces, como le comenté, puede ser un trabajo, puede ser una oportunidad de negocio, una empresa, algo que ustedes quieren atrapar y no pudieron. O que tenían ya atrapado con los dientes y se les escapó en último momento. Entonces no pudieron tragarlo. Se salió, se escapó y no pudieron tragarlo. Entonces ahí pueden generar amigdalitis. Cada parte del cuerpo va a tener diferentes expresiones de enfermedades o sintomatologías dependiendo de su función, como lo comentamos. Algunas partes del cuerpo tienen una función, otras tienen dos, tres, cuatro. El hígado tiene, por ejemplo, muchísimas funciones. Entonces el hígado podría tener varios conflictos relacionados. Los vamos a ver más adelante. Bueno, allí entonces cuando ya tenemos el bolo va a descender por aquí por la faringe, ¿sí? Tenemos el esófago, la faringe, toda esta parte hasta antes de llegar al estómago. Tenemos unas válvulas, ¿sí? A la entrada del estómago. A veces hay personas que sufren de reflujo. ¿Qué quiere decir el reflujo? Yo ya tengo mi pedazo, lo atrapé, lo mordí, lo tragué, pero ahora no lo quiero. Por X o Y razón, quisiera expulsarlo de mi cuerpo. Entonces ahí van a tener esas personas, van a experimentar reflujos. Hay algo que me tragué y que ya no lo quiero tener. Entonces analicen en su vida si están teniendo reflujos, qué situación, puede ser inclusive una persona que yo acepté en mi vida y ya no me la trago, como decimos a veces coloquialmente, ¿sí? Yo no me trago a esta persona. Entonces ahí es donde empieza a tratar de devolverse esa comida y van a empezar a sufrir de reflujo. Los temas de las situaciones, los estrés, todo esto que se está presentando en el sistema digestivo, recuerden que van a empezar con una expresión, una sintomatología leve y va a ir aumentando. Un cáncer de estómago, por ejemplo, no empieza como cáncer de estómago, va a empezar de pronto con una acidez, van a entonces a tomarse una milanta, una pastilla antiácido.
Entonces después empieza que de pronto una gastritis, que quizás una úlcera, y ustedes solo van a empezar a tomar pastillas y no van a ser partícipes de su proceso. El cuerpo, la mente les está avisando, hay algún estrés allí, hay una situación que ustedes tienen que resolver. Entonces tienen que enfocarse poco antes de que salió la situación, se les expresó físicamente en una enfermedad o algo así, tienen que ir 1, 2, 3 meses, quizás 4, qué estaba pasando en su vida, qué situaciones de estrés estaban teniendo en su vida, que pudiera haberles desembocado en esto. Entonces piensen, cuando tienen alguna enfermedad, qué les pudiera estar causando esto. Recuerden siempre revisar la dualidad. Quiero, pero no puedo, me gustaría, pero ahora no, quizás, pero de pronto más tarde. Cuando el cerebro no se puede definir allí, les va a causar el estrés en la mente y eso va a hacer que su cuerpo lo exprese de alguna manera. Bueno, continuamos nuestro viaje. Vamos aquí entonces ya a lo que es el estómago, que está acá. Entonces el estómago, todos sabemos que es en donde se segregan los ácidos, que se empieza a destruir todo ese bolo alimenticio que ya teníamos allí, se va a destruir en pequeñas partes para poder ser procesadas y absorbidas más fácilmente. Entonces en ese proceso es necesario los ácidos para que destruya. El estómago obviamente está representando el ya digerir ese alimento. Entonces hay veces que no digerimos algo, ¿sí? Eh, hay situaciones que no podemos digerir. Es decir, lo vemos simbólicamente como que es un pedazo de comida tan grande que ni con todo el ácido que puedo generar se puede digerir. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza el estómago a generar una acidez en exceso. Si tenemos en una situación en nuestra vida en donde es tan grande, la sentimos que es tan grande que no podemos con ella y es constante, ¿no? Recordemos que las enfermedades tienen que ser algo que se presenta de repente, no lo esperábamos, como lo explicamos en la vez pasada, y es constante, el estrés sigue, no quiere decir que pasó y ya. No, hay una situación de estrés que se ha estado llevando por cierto tiempo y entonces eso ha desencadenado en esta situación. Entonces, si tenemos problemas de esa mucha acidez, problemas fuertes del estómago, es algo que no voy a poder digerir, no estoy digiriendo porque es muy grande. Mentalmente lo estamos considerando tan grande que ni con el ácido tan fuerte del estómago lo podemos digerir. Entonces revisemos esas situaciones de estrés que podemos estar teniendo en nuestra vida y que nos generarían este tipo de enfermedad. Después entonces del estómago entonces ya desemboca en el intestino delgado, que es toda esta parte de aquí, ¿sí? Que es la parte que está aquí en el abdomen. En el intestino delgado entonces llega el resultado de todo lo que se trabajó en el estómago, más algunos líquidos, enzimas, todo esto que está saliendo de acá del hígado, va a salir del páncreas, se juntan en el intestino delgado para poder terminar el proceso de absorción. Aquí en el hígado entonces tenemos el tema de, recuerden el hígado acá, que es súper grande. Entonces este hígado tiene entonces la parte de segregar la bilis. La bilis entonces es guardada aquí en esta verdecita que es la vesícula biliar y esta nos ayuda para digerir gran parte de lo que son los carbohidratos. Vamos a digerir también las grasas, vamos a digerir las proteínas. Entonces estos flujos que vienen del hígado van a participar
fuertemente, van a tener un papel protagónico en lo que es la absorción de estos tres elementos que comenté. El hígado tiene muchísimas funciones. Entonces vamos a hablar de quizás las enfermedades más comunes o eh, más notorias o más fuertes que pudiéramos tener presentes. Entonces el hígado es muy grande, tiene varias partes y dependiendo en dónde se presente la enfermedad, podría ser un matiz de ese tipo de estrés. Lo principal del hígado siempre lo hemos relacionado con temas de hepatitis o, por ejemplo, con cirrosis, ¿no? La cirrosis, que es cuando el hígado se empieza a crecer y ahí se presenta entonces lo del cáncer. Eh, ¿Qué pasa aquí con la cirrosis? La cirrosis es el cáncer allí del hígado y esto se presenta es por precisamente la función del hígado de eh, procesar el azúcar. El azúcar y él también tiene allí, guarda una parte, es muy relacionado con la reserva del azúcar. Entonces, el azúcar, ¿qué es? El azúcar es nuestro combustible, es nuestro alimento. A la final, pues las células se van a alimentar básicamente de azúcar, es como su combustible. Entonces, si hay una situación en nuestra vida en donde sentimos que ya no vamos a tener ese combustible, el hígado va a empezar a agrandarse y ahí va a presentarse esa situación. ¿Qué puede ser esto? Nos quedamos sin trabajo, no nos vamos a poder jubilar, me echaron del trabajo, la empresa quebró, mi empresa en la que yo tenía quebró. Tenemos situaciones como, por ejemplo, tenía ahorros de los que estaba viviendo y se acabaron, no consigo trabajo. Entonces, si no consigo trabajo, no va a tener dinero y si no va a tener dinero, no va a tener con qué comprar la comida, por lo tanto, me va a morir de hambre. Ese sentimiento de me voy a morir de hambre va a causar muchos problemas en el hígado. Obviamente hay cosas externas que podrían acelerarlo, como por ejemplo una persona que tome mucho alcohol. Y generalmente el alcohol está muy ligado a personas que tienen muchos temas, muchos problemas, ¿no? En su vida, especialmente económicos, y tratan de refugiarse de alguna manera en el alcohol. Entonces esto va a ser un catalizador, va a hacer que la enfermedad se desarrolle más rápido. Pero independientemente del alcohol, podrían tenerla. Entonces, bueno, esta es como la más notoria del hígado, pero adicionalmente el hígado también tiene otra función, y es la función de filtrar. Él ayuda a filtrar toxinas de la sangre. ¿Qué son las toxinas? Las toxinas son cosas que no nos sirven. Entonces, si nosotros vemos químicamente el cuerpo humano funciona mucho con químicos, hormonas, químicos, todo el tiempo están circulando por todo nuestro cuerpo, se están generando las 24 horas del día. Y esta parte, estos químicos, también hace parte de las emociones. Si ustedes tienen rabia constante, si tienen amargura, si tienen sentimientos de rencor, todos esos sentimientos son químicos a la final que están circulando en nuestro cuerpo. Las células, alrededor de las células hay unos receptores en donde en donde las células están capturando todo lo que está circulando por la sangre. Y a veces esos receptores empiezan a acostumbrarse a recibir los químicos que están relacionados con la rabia, con el rencor, con el mal genio, con todo eso. Y se empiezan a acostumbrar a eso. Pero eso las está intoxicando porque al tener más de esos receptores, no van a tener receptores para cosas como la comida, como los buenos químicos, las buenas hormonas y todo lo demás. Entonces es importante que en nuestra mente estemos muy conscientes de lo que hay en nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de cómo nos sentimos día a día, de las emociones que estamos sintiendo y las ayudemos a controlar. No estoy diciendo que no te vuelvas una persona fría, que no siente nada, no.
Lo que estoy diciendo es que hay que controlar, no hay que dejar que se desborde. En el momento en que se desbordan, toman control de nosotros y todos esos químicos que están circulando por todo nuestro cuerpo van a empezar a afectar a los órganos. Entonces, en este caso estarían afectando al hígado, porque el hígado es el que tiene que filtrar todas esas toxinas de la sangre. Entonces, las personas que tienen mucha rabia, mucho rencor, lo guardan. Si tuvieron una pelea con un hermano hace 30 años y nunca lo volvieron a hablar y tienen ese rencor allí guardado. Quizás de pronto no lo tienen presente todo el día, pero recuerden que su subconsciente sí tiene presente todo, absolutamente todo. Es una parte de la mente que trabaja, según los expertos, trabaja entre un 80 y 90% de lo que es nuestra vida. Allí va a estar presente y eso va a estar generando esos químicos, esos tóxicos en el cuerpo que van a estar circulando y van a estar enfermando el hígado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona tiene cáncer y se cura milagrosamente, ¿no? Entonces, resulta que tiene cáncer en el hígado porque es que peleó con el hermano hace 30 años porque le quitó, yo qué sé, un carro, bueno, cualquier cosa, le robó una plata y tiene eso allí, y eso fue creciendo con los años y resulta que se formó un cáncer. Entonces esta persona va a la clínica, tal, le hacen exámenes, bueno, biopsia, supongamos, no le pueden hacer nada, eh, lo declaran ya que, bueno, desahuciado, lo que sea. Y resulta que este hermano, al enterarse, el otro, viene, lloran, se abrazan, se perdonan, hacen las paces, eh, se desaparece ese rencor. En el momento en que desaparece el rencor, esa emoción se libera y el hígado queda ya libre. Y ahí es donde la persona se sana. Y ahí es donde vemos pues las supuestas sanaciones milagrosas, donde un médico o la clínica o el hospital le había dicho que ya no tenía sanación, que se fuera a su casa porque ya se iba a morir. Y al hacer esto, al pasar esta situación donde resolvió su tema, lo que le estaba causando el estrés, ya se sana. Este es un ejemplo más de muchos que yo he visto, que he visto en otros profesionales también que trabajan con todo esto y funciona, así funciona. No es invento mío, ustedes pueden leer, investigar biología total, nueva medicina, biodescodificación, son tres de los grandes exponentes de estos temas. Inclusive los que son médicos y un poco más escépticos podían revisar si en su universidad, en una universidad que ustedes están cercanas, ya tienen, hay una nueva cátedra. Yo hice un diplomado en psiconeuroinmunoendocrinología. Lo repito, psiconeuroinmunoendocrinología. Esa es una nueva rama de la medicina que está siendo dictada en algunas universidades del mundo y en donde están mirando todo esto que yo les estoy explicando, lo están mirando ya con sus temas científicos, con sus temas médicos. Entonces, el que quiera puede investigar, puede estudiar y puede revisar y darse cuenta que hay miles de casos en donde se ha confirmado que así están funcionando las enfermedades en nuestro cuerpo. Bueno, continuemos. Entonces aquí continuamos con, aquí tenemos el páncreas al lado. El páncreas, pues sabemos que produce también muchos químicos en nuestro cuerpo. Uno de estos es la insulina. Sabemos que la insulina es la que permite que la pared celular permee el azúcar y pueda entrar allí a la célula, que es su alimento, su combustible. Entonces las células empiezan a rechazar esto y la insulina, cuando se envuelven y insulino, se me fue la palabra, a ver. Bueno, cuando la insulina no está funcionando bien o no se está produciendo la insulina, entonces las células no se van a poder alimentar. Y ahí es donde tienen que inyectar la insulina. Al hacer esto, lo que pasa es que el cuerpo puede volver a alimentarse y entonces seguir su vida.
pero sabemos que estas personas con enfermedad de diabetes normalmente van a estar con insulina el resto de su vida, a menos que hagan un proceso real de sanación, de enfrentar sus temas, sus conflictos y solucionarlos. Entonces, en el páncreas que tenemos, como la insulina es la que quita la resistencia a la célula para que entre el alimento, tiene que ver con la resistencia. Entonces, ¿ustedes qué se resisten? Si tienen problemas de diabetes, cualquiera de los tipos de la diabetes o son insulinodependientes, tienen que estar haciéndose esa pregunta: ¿a qué me estoy resistiendo? ¿Yo a qué me resisto? Cuando encuentren eso, a lo que se están resistiendo, van a poder empezar un proceso activo de sanarse ustedes mismos, de ser partícipes de su sanación. Y no limitarse a estar con una inyección de insulina todo el tiempo durante el resto de su vida. Entonces, recuerden, el llamado de inspiración es ayudarlos a ustedes, inspirarlos a ustedes a que tengan una mejor salud, a que acompañen a sus médicos, a sus doctores, a sus tratamientos de una manera más activa, ¿sí? Más consciente de qué es lo que les está causando esta situación. Bueno, entonces acá vimos esto, entonces lo del páncreas. El páncreas también está muy relacionado con eh, eh, el cáncer de páncreas. He visto muchos casos, está muy relacionado con temas de herencias. La herencia, cuando hay peleas por herencias. Ya he visto varios casos de eso. Si la persona de pronto ya está muy mayor y empiezan los hijos a pelearse con que yo me quiero quedar con esto, yo me quiero quedar con lo otro, o esta persona no quiere darle esto, eh, ahí va a empezar entonces el cáncer del páncreas, tiene que ver con esto, temas de herencias principalmente, ¿no? Como lo comenté, pues hay varias funciones, solo estoy hablando de la sintomatología o las enfermedades más comunes porque no nos daría tiempo para trabajar pues todo. Bueno, de ahí entonces bajamos ya al aquí que tenemos el intestino delgado. El intestino delgado, recordemos que es el encargado de la absorción. Entonces vamos a absorber allí los nutrientes, los líquidos, los nutrientes y todo eso se va a pasar de allí al torrente sanguíneo. Entonces el intestino delgado tiene que ver con absorber o asimilar. Entonces yo puedo asimilar lo que me está pasando en mi vida. Tenemos la frase popular: me cagué el susto, se cagó el susto, y es literal y así pasa, ¿no? Y que es cuando tenemos una situación muy estresante o nos dan una noticia que es muy fuerte, que no es como que no la podemos asimilar porque es tan grande, tan fuerte, tan repentina. El cerebro entonces da la orden al intestino delgado que no asimile nada, porque la mente está pensando, no lo puedo asimilar. Como no lo puedo asimilar, el cuerpo, la mente biológica le va a enviar la señal al intestino delgado: no asimile, porque no se puede asimilar en este momento. Entonces, como no asimila, todo eso pasa derecho al intestino grueso y sale como una diarrea. Entonces, ya saben, si están teniendo temas de diarrea, piensen: yo, ¿qué es lo que no estoy asimilando en mi vida? ¿Qué no puedo asimilar? Bueno, a continuación entonces tenemos el intestino grueso, que es el que va por acá, todo este borde. Sí, va a terminar allí en el recto, sí, y el ano, que es donde vamos a expulsar ya las heces fecales. El intestino grueso entonces tiene que ver mucho con temas de obviamente es el que maneja los desechos, ¿cierto? Todo el manejar los desechos es cómo yo manejo mis desechos. ¿Qué son mis desechos? Son los pensamientos que ya no me sirven.
que no son importantes en la vida. Eh, Ahí vemos, es muy claro el ejemplo entre hombres y mujeres, ¿no? Que las mujeres son mucho de detallitos, de cositas pequeñas, de fechas, de no me dijiste te quiero, no te acordaste el aniversario, todas esas cosas pequeñitas que no estoy diciendo que no sean importantes, ¿eh? No, esto no es sexista ni machista ni nada, sino que para el cerebro biológico eso no es importante para la supervivencia. Entonces, de alguna manera lo cataloga como algo que no sirve, ¿sí? Entonces, al catalogarlo como algo que no sirve, lo relaciona con las heces fecales, ¿sí? Y sabemos todos que las mujeres tienen una tendencia muchísimo mayor que los hombres a sufrir de constipación por su manera de pensar, sí, de tener todos esos detallitos siempre allí pendientes en su mente, que pues a nosotros no nos pasa eso. Entonces es muy común, es mucho más común ver un tema de constipación, de problemas de esos en las mujeres que en los hombres. Eh, entonces, bueno, si están sufriendo constipación, ya saben qué basura estoy guardando aquí en mi cabeza, en mi mente, que tengo que botar. Boten su basura mental y el cuerpo va a botar la basura también. El cuerpo va a replicar, ténganlo muy presente, el cuerpo va a replicar todo el tiempo lo que ustedes tengan en su mente. Entonces, entre más tengan una mente sana, una mente limpia, una mente que no esté tóxica, su cuerpo va a estar más sano. Se me olvidó, bueno, también aquí en los intestinos tenemos el tema de, por ejemplo, las intolerancias, ¿no? Intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten. La lactosa, como sabemos, pues es el azúcar de la leche. ¿De dónde viene la leche? De la mamá. Entonces, si ustedes están teniendo periodos o situaciones de intolerancia a la lactosa, entonces tienen que ver qué situación tienen no resuelta con sus madres. Quizás hay alguna actitud de ellas que les moleste, alguna situación que no les guste, tienen que estar mirando eso todo el tiempo, ¿no? Si les cae mal la leche, si de pronto ustedes están... eh, pasa más con la leche líquida que con el queso, porque el queso ya es la leche que ha sido procesada. Entonces, la intolerancia a los lácteos es más fuerte generalmente con la leche. Y la leche viene obviamente pues de la teta de la mamá, ¿no? Entonces es un vínculo directo con mamá. Si tienen intolerancia a la lactosa, siéntense con la mamá, hablen, exprésenle cariñosamente, amorosamente, qué es lo que molesta, qué es lo que no les gusta, traten de solucionar esas situaciones, verán que inmediatamente lo solucionen, se les quita. Yo tenía intolerancia a la lactosa, tenía temas con mi mamá, me fui un fin de semana con ella, a compartir todo el fin de semana, a poder hablar sobre todos estos temas y santo remedio, ya no volví a tener intolerancia a la lactosa. El gluten. Hay muchas personas, ahorita es muy común la intolerancia al gluten, ¿sí? Lo que es los celíacos. Esto es un tema con papá. El gluten, como sabemos, es la proteína del trigo y el trigo arquetípicamente tiene que ver mucho con figuras paternas. Entonces, esa figura paterna que es la que nos da el alimento, del cual crecemos, porque es un alimento que viene externo, viene de afuera, no es como la leche que viene de la mamá, que está más directamente enlazado con la mamá. Entonces el papá es algo como que mi papá no me quiere lo suficiente o no me quiere o quiere más a mi hermano que a mí o quiere más a mi hermana que a mí. Si tienen algún niño, niña o ustedes mismos tienen temas de intolerancia a la lactosa, perdón, al gluten, eh, siéntense, mediten qué tema tienen pendiente con papá
lo mismo, amorosamente, armoniosamente, hablen con papá, traten de solucionar las diferencias, los temas pendientes, resuélvanlos y verán que mágicamente van a perder esa situación, van a quitarse esa situación de ser celíacos. Bueno, ahí creo que cubrimos lo principal, sí, que fue del sistema digestivo. Eh, lo más importante de esto es que tengan la idea o la enseñanza, se lleven de acá, de esta transmisión en vivo de inspiración, de que es, está en sus manos. Sanarse prácticamente está en sus manos si ustedes tienen una guía correcta una digamos, una incorporación o involucrarse correctamente y directamente en su proceso de forma activa para sanarse. Eh, revisen la enfermedad que está afectando qué parte del cuerpo, qué órgano, qué sistema, lean un poco para qué sirve, ¿sí? Cómo funciona, cuáles son sus funciones principales. Cuando entiendan esto, lo van a poder relacionar fácilmente con algo que está sucediendo en su vida que les causó el estrés y a su vez hizo que les enfermara esa parte del cuerpo, ese órgano. Entonces, empodérense, tomen el control activo de lo que es su proceso de sanación, acompáñense con su doctor, con su médico, con quien estén haciendo el proceso, pero adicionalmente ustedes también hagan su parte del proceso. Pueden buscar un coach, alguien que sepa PNL, Theta Healing, como yo trabajo Theta Healing, pueden solicitar una cita, pues las citas son gratuitas, entonces me podrían solicitar una cita para ayudarles a entender de pronto alguna enfermedad, algún tema que tengan que resolver y ayudarlos en ese proceso, ¿sí? Yo solo los acompaño, porque en realidad el proceso es interno y es de ustedes. Los acompaño, les doy algunas guías y los ayudo, ¿no? En el proceso, pero la responsabilidad es 100% de ustedes. Otro de los temas que también queríamos hablar era un poco de virus, parásitos, bacterias, hongos. Bueno, como lo comentamos, las situaciones de estrés, las emociones que estamos viviendo día a día, hacen que se generen ciertos químicos en el cuerpo. Estos químicos, estas hormonas que están viajando por todo el cuerpo, van a hacer que nuestro cuerpo responda de tal o cual manera. Ahorita estamos con el tema del coronavirus, ¿no? Que es pánico mundial, pandemia y bueno, hay algunas cosas ya que se van a los extremos de gente que está comprando, pero bueno, en fin. El virus, entonces, lo que queremos también hacerles partícipes para que ustedes sean conscientes es que el virus tiene mucho que ver, como sabemos, con el sistema inmune. ¿Y qué es el sistema inmune? El sistema de defensa que tiene el cuerpo. El sistema inmune son las células de nuestro cuerpo, el sistema de nuestro cuerpo que va a atacar a esos agentes externos que ven como si fuera una amenaza. Este sistema inmune está pero muy relacionado con cómo nos vemos y sentimos nosotros mismos. Entonces, si ustedes están teniendo emociones, sentimientos de dolor, de pena, de tristeza, melancolía, eh, depresión, eh, ¿qué más? Miedos. Todos estos sentimientos ayudan que ustedes lo recuerden. Primero tienen que pensarlo, ¿no? Ustedes lo piensan, lo sienten y al sentirlo, eso hace que se generen ciertos químicos en nuestro cuerpo, hormonas que van a estar circulando por todo el cuerpo, por todo el cuerpo. Y eso va a afectar a todas nuestras células. Y en esas células que va a afectar, un grupo de esas células es el sistema inmune.
Para todos no es, pues yo creo que Vox Populi, eso es un conocimiento muy, muy popularizado, que cuando nos deprimimos es muy fácil que nos enfermemos. Eso lo sabemos todos. Y siempre se ha manejado desde hace muchos años. Inclusive los médicos saben también que la depresión puede acelerar procesos de enfermedades. Entonces, si ustedes están teniendo algún tipo de estas situaciones, van a hacer que su sistema inmune se deprima y sea blanco fácil de un virus, como el coronavirus. Entonces, tienen que fortalecer su sistema inmune. ¿Cómo lo fortalecen? Ya sabemos todo, ¿no? Las indicaciones: ejercicio, comer saludablemente y sobre todo, por encima de todo, salud mental. Cuidado de sus pensamientos, de sus sentimientos. El miedo que se está generalizando ahorita es lo peor que puede haber, porque si tú tienes miedo, se disparan sistemas de defensa del organismo, que tienen que ver con huir o atacar o paralizarme. Si nosotros recordamos la parte antigua, ¿no?, de nuestro cerebro, que es el cerebro reptiliano, tiene que ver con la parte del cerebro reptiliano. Allí están cosas instintivas, que son las que nos mueven más fuertemente en nuestra vida. Y una de ellas es miedo a morir. Entonces, cuando tenemos esos miedos que están circulando tanto, esas noticias negativas, todo eso nos empieza a llenar de miedo. ¿Y ese miedo qué hace? El cuerpo entonces empieza a liberar el cortisol, que se genera en las glándulas suprarrenales, arribita de los riñones, para ponernos alerta. Entonces eso va a subir, va a ser un montón eso es una cascada de eventos, de químicos, de hormonas que se empiezan a liberar por el cuerpo. Si esa situación se mantiene por un tiempo prolongado, lo que va a hacer es que toda la energía se está concentrando allí y va a hacer que nuestro cuerpo esté alerta porque hay un peligro. Como estamos en miedo, eso se vincula inmediatamente cuando hay un peligro. Puede que haya un depredador alrededor, entonces tengo miedo. El miedo más fuerte que tenemos es el miedo a morir. ¿Y qué es la causa principal de morir durante miles de años? Fue un depredador. Entonces se está muy fuertemente, antiguamente vinculado con eso. Cuando estamos con esta información de miedo, cuando estamos sintiendo miedo, lo que hace es que el cuerpo empieza a prepararse. Huyo o peleo con el depredador o me congelo porque no soy capaz de hacer nada. La energía se dispara hacia como a esos aspectos, y el resto se olvida. Entonces, situaciones como el sistema inmune, que es para temas internos, si es un ataque de algo, por ejemplo, el virus viene del exterior, sí, pero se trata es aquí cuando ya está adentro, lo atacamos cuando está adentro. Entonces el sistema inmune va a perder atención, va a perder energía, va a perder recursos, y ¿qué hace? Se disminuye. Entonces, si ustedes están en pánico por el coronavirus, están en miedo, empiezan a comprar montones de cosas, escuchan todo el día coronavirus, pandemia, tantos muertos, se están alimentando de esa situación, de esa emoción, de ese miedo, y eso va a hacer que su sistema inmune se baje. Al bajarse el sistema inmune, van a ser muy vulnerables a cualquier virus, no solo el coronavirus. Es muy importante, eleven su sistema inmune. Sí, por supuesto, infórmense todas las noticias, cómo están dando las indicaciones de cómo protegerse, todo eso está bien, pero no se bombardeen las 24 horas del día con noticias negativas. Que tantos muertos, que tal aislamiento, que si esto, que si lo otro. Hagan otra cosa, distraigan la mente, vean películas de humor, chistes, eh, compartan con sus seres queridos, hagan alguna actividad que les suba el ánimo, ¿sí? Que los ayude a alegrarse. No sé, les gusta cantar, les gusta pintar, algún hobby que tengan, algo que les ayude a despertar el espíritu, a alegrarse, a sentirse bien. Van a ver que eso sube el sistema inmune inmediatamente y se fortalecen, puff, millones de veces.
Yo, por ejemplo, tengo años que no voy donde un médico, yo no sé ni lo que es una aspirina, a mí no me da gripa, por ejemplo. Entonces, yo siempre estoy muy pendiente, ¿no? Mi sistema inmune. Yo empiezo a estornudar, algo está pasando, reviso en mi mente qué me está causando estrés, lo modifico si puedo, cambio mi actitud si no lo puedo y se va. Entonces yo nunca estoy que 7, 8 días en una cama con fiebre, tomando pastillas. Eso no existe para mí desde hace muchísimos años. Yo soy consciente y lo tengo muy presente que la mente es la que está causando y la que puede permitir que eso me afecte más o menos. En la medida en que yo pueda controlar mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, en esa misma medida yo voy a poder controlar mi salud, sanarme, ayudar en mis procesos y tener una mejor vida, una mayor calidad de vida. Bueno, otro de los que quería hablar era también las bacterias. Las bacterias están muy, muy relacionadas con temas de culpa. Cuando sentimos culpa, también se empiezan a generar unos ciertos químicos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento culpa, yo siento que soy responsable de algo y que merezco castigo. Siempre hemos sido adoctrinados, especialmente por la religión, y bueno, la crianza de nuestros padres, de la sociedad, las reglas, todo, ¿no? Las leyes son culpable, castigo. Entonces, a nivel del subconsciente, si ustedes tienen el sentimiento de culpa, van a esperar un castigo. ¿Y qué va a castigar? Lo que pueda. Sea una bacteria, también puede ser no, virus no tanto, pero más las bacterias. Nosotros tenemos billones de bacterias en todo el cuerpo, la mayoría son bacterias benignas que nos ayudan en procesos de digestión, tenemos muchas en los intestinos inclusive, pero algunas de ellas no son buenas. Y el tema de la culpa ayuda a que eso florezca, las que no son buenas. Entonces, si tienen temas de culpa, solucionenlo. Resuelvan esa situación, hablen con el que se tengan que hablar y sanen eso. Todos los sentimientos, emociones bajos nos van a causar algún problema. O sea, rencores, rabias, culpas, miedos, todos. Tengan una salud mental, principalmente emocional, y eso se les va a repercutir 100% en la salud física. Entonces tengan muy en cuenta eso. Bueno, parásitos. Los parásitos son otro tema también que también, bueno, que a veces nos afectan a nuestros hijos. El tema de los parásitos está muy, muy ligado a cómo nos relacionamos con los demás. Así, figurativamente, tenemos parásitos en nuestra vida. Hay veces que tenemos situaciones en donde tenemos personas que están como si fueran un parásito allí, viviendo de nosotros, nosotros los ayudamos o nos piden mucha ayuda, quizá nosotros no podamos decirles que no, pero están allí como pendientes siempre de nosotros, viviendo de nosotros, a costillas de nosotros. Eh, Cuando las personas no pueden decir no, sobre todo pasa con esto, ¿no? Cuando tú no puedes decir no, entonces todo el mundo te utiliza, ¿sí? Entonces es como viven de ti, entonces te piden un favor, te piden esto, te piden lo otro. Hay veces que tú no quieres hacerlo mmm, porque no puedes o porque simplemente no quieres, pero por ser buena persona o te da pena decir que no. Y al hacerlo, lo que haces es que creas esa dependencia, ¿no? Esta persona está viviendo de mí, pero yo no quiero o me pide esto, yo no quisiera ayudarlo. Y, y entonces biológicamente se va a interpretar como si fuera un parásito. Y nuestro cuerpo entonces va a ser más, va a tener más la tendencia a tener parásitos dentro de sí. Entonces no los va a pelear tanto.
nos los va a... Bueno, aquí veo que listo, ya finalizó la transmisión. Entonces, bueno, aquí parásitos ya hablamos, entonces bacterias, virus. Y bueno, esto sería todo por ahora. Eh, Queremos invitarlos a todas las actividades de inspiración. Vamos a empezar los temas de finanzas también, porque muchas personas nos han pedido que ayudemos con sus procesos de reingeniería mental con respecto a los temas de finanzas. Entonces van a tener una serie de videos. Vamos a empezar este miércoles. Y acompáñenos dentro de 8 días, donde vamos a también transmitir otros temas de salud. Vamos a hablar del sistema óseo, de la piel, del cáncer. Va a estar muy interesante también. Acompáñenos allí. Y, y bueno, gracias por estar con nosotros. Entonces, una feliz noche y bueno, sean saludables, inspírense para ser partícipes activos de su sanación, de su curación y ayuden, colaboren a su doctora en sus procesos y sean conscientes de esto. Pues gracias, feliz noche, hasta la próxima.